¿Alguna vez tu corazón se ha endurecido? ¿Qué has sentido? ¿Cuál fue el motivo? Tal vez tenías sueños, planes, anhelos, muchas ilusiones y no se lograron. Y nuestro corazón se endurece. Nuestro corazón tiende a alejarse de Dios, a no querer escuchar la voz de Dios. Pero sabes, Dios siempre está allí, tocando a nuestro corazón nuevamente para que podamos escuchar su voz. Esto es Inverso. Bienvenido. Bienvenidos nuevamente a este podcast Inverso. Hoy estoy con dos chicas, Dana, Alexa, bienvenidas. Gracias. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta segunda temporada, segundo trimestre. Gracias por su disposición. Y vamos a comenzar con la lección de esta semana. ¿Qué les parece si inclinamos el rostro y hacemos una oración? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, que tu morada está en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, invocamos tu nombre en este podcast y queremos pedirte que nos acompañes en este repaso, que seas con cada uno de nosotros que vamos a exponer tu palabra y que también puedas ser con las personas que nos escuchen. Quédate en estos minutos de reflexión y de estudio de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué les pareció la lección de esta semana, chicas? Me gustó. Un poco maquiavélica, Sí. pero sí me gustó. Es como temas algo difíciles, pero delicados que tenemos que ahora sí que pues estudiar y comprender. Son importantes para nosotros, ¿no? Sí. Muy bien, miren, esta lección que lleva por título, como lo decíamos, ¿no? El corazón del faraón se endurece. Y yo explicaba en la introducción que a veces nos podemos sentir mal. Podemos decir, ¿cómo el corazón del faraón se endureció? Viendo tantas cosas, ¿no? Pero a veces es muy fácil señalar a los demás. Pero a veces yo también, viendo todo lo que Dios hace, bueno, todo lo que Dios hizo, hace, y pues quiero que haga en mi vida, a veces también nuestro corazón se llega a endurecer. A veces nuestro corazón también se llega, ahora sí que no querer escuchar la voz de Dios o no querer creer en lo que Dios ya me prometió que haría, pero a veces quiero que lo haga rápido. Quiero que lo haga en ese momento. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento de su vida, de su corta vida, ¿verdad? Que hayan tenido alguna necesidad, algún problema, algo que les haya causado, pues digamos, a lo mejor nos alejamos un poquito de Dios o que nuestro corazón se haya endurecido. Dana. Sí, pues de hecho, a lo mejor, como dices tú, pues nuestra corta vida, siempre hay una situación que nos pasa y que nos hace sentir que no nos está escuchando Dios y eso hace endurecer nuestro corazón. Pues a mí me pasó una vez que yo estaba muy feliz sirviendo, ayudando a la gente y estaba bien y de repente me dieron una noticia que, por así decirlo, endureció mi corazón y me empecé a sentir muy diferente, me empecé a sentir muy tímida, con muchas incertidumbre, como con pendiente, y era que ya no quería a lo mejor estudiar la palabra, ya no quería venir a la iglesia, y entonces son situaciones que en algún momento nos marca, pero entendemos después que es para que nuestra fe se vaya haciendo más grande, pero en algún momento o cierto tiempo sentimos que se endurece nuestro corazón. Así es. Muchas gracias, Dana. Sí, tienes mucha razón en muchas de las cosas que dices. Como a veces esa parte de endurecimiento el enemigo quiere pues eso, que no estudiemos, que nos alejemos o que simplemente ya dejemos de participar, pero cuando nos superamos esta parte, pues crecemos en fe, crecemos en confianza y crecemos en nuestra relación con Dios. Gracias. Alexa. Tal vez en ese momento en que nos está pasando esa situación, no nos damos cuenta y estamos cegados de toda esa maldad, todo ese enojo que tú tienes. Y
para después, cuando Dios ya vaya a hacer un milagro en ti, va a ser la diferencia. Yo tengo una historia sobre, pues muchos la conocen, que estoy enferma de un oído. Y teníamos programada una cita hace como 4 años, como 3 años. Y me la programaron, yo ya estaba lista, ya tenía los análisis listos. Y un día antes me dijeron, ¿sabes qué? No te vamos a operar, que hubo una urgencia y no sé qué. Ah, bueno, está bien, me voy a esperar. El siguiente año, otra vez me pusieron la cita, todo estaba bien. O sea, habíamos esperado un año y pues no era el momento. Y otra vez nos dijeron, ¿sabes qué? No te vamos a poder operar. Y hasta este año me dijeron, ahora sí es la cita y te vamos a operar. Me operan el 1 de agosto. Y es una oración contestada que tú dices, a lo mejor y nunca va a llegar, pero yo te lo estoy pidiendo. Te estoy sirviendo, estoy haciendo todo lo que tú me pides, ¿por qué a mí? ¿Sí me entiendes? Y ahorita pues me siento muy feliz. Si pasa o no pasa esa operación, pues yo estoy confiada en Dios, que es en su tiempo y ahora sí que no está en mí. Ya si Él quiere que me operen, si no quiere que me operen, ya es decisión de Él y lo dejo en criterio de Él. Porque muchas veces nosotros queremos controlarlo todo, pero pues así no son las cosas. Así es. Gracias Alexa por compartir eso también con nosotros. Es muy bonito cómo pues tu dependencia y tu confianza, a pesar de que las cosas no han fluido y no se han dado como tú hubieras querido, pues ahí están, ¿no? Y no has permitido que lo que se ha pospuesto, lo que se ha tardado, lo que se ha reagendado, pues no ha endurecido tu corazón y sigues confiando, ¿no? Saben, a mí me pasó algo similar cuando yo salí de la universidad. Pues yo tenía mis planes, tenía todo ya listo, voy a hacer esto, y por alguna otra razón esos planes pues no salieron como yo quería, no pasó lo que yo quería que pasara. Y como decía Dana, ¿no? A veces cuando las cosas no pasan o cuando el enemigo a veces pues nos toca, pues sí nos sentimos mal, nos queremos como que estar un poquito más solos, no queremos tanto participar. Y en esa ocasión fue cuando yo estuve en Estados Unidos trabajando en una iglesia y en algunas otras actividades, y no pude quedarme más tiempo para trabajar porque no me dieron ese permiso que te permite seguir trabajando allá. Entonces me tuve que regresar en un mes y pues sí estuve un tanto pues cabizbajo, molesto. ¿Por qué? Como dice Alexa, ¿por qué a mí? ¿Por qué estas cosas me suceden a mí, no? Y el que yo me haya regresado y el que yo estuviera en casa en Sinaloa permitió que cuando en la asociación de Sinaloa necesitaban a un pastor, pues ahí estaba yo para ya empezar a trabajar como pastor en Sinaloa. Entonces, como a veces esa parte de que nuestro corazón se endurece, de que nuestros planes no salen, cuando los dejas a un lado y dices, Señor, pues si pasó esto es porque tú así lo deseas y tus tiempos son los mejores, pues aquí estoy, ¿no? Y fue cuando recibí este primer llamado, ¿no? Para trabajar, y lo cual me hizo pues entender por qué tenía que estar en casa en ese momento, ¿no? Nuestro capítulo de esta semana fue Éxodo 9. No sé si tengan algún versículo que nos gustaría compartir, que les haya gustado, por qué les gustó, qué les dice este versículo a ustedes en esta semana. A mí me gustó el Éxodo 9:29. ¿Qué dice? Dice, y le respondió Moisés, pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. A mí me gustó este texto porque Moisés tenía su fe muy fuerte, siento yo, para decir esto y para que Dios lo haya mandado a darle a conocer al faraón que existía un Dios. Y yo siento que yo quisiera ser Moisés, yo quisiera tener esa fe, yo quisiera pues demostrarle al mundo que Dios existe. Y imagínate estar en esos tiempos y poderlo demostrar de esa manera, mira,
te voy a enseñar todos los milagros. Y mira, está ocurriendo esto. Ahorita solo lo podemos hablar, pero imagínate en esos tiempos, que mira este milagro. Así. Sí, Sí. qué bonito, ¿verdad? Gracias, Dana. Gracias, Alexa. Ahora tú, Dana. A mí me gustó mucho Éxodo 9, capítulo 4, versículo 4. Dice, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muere de todos los hijos de Israel. Que me gustó mucho que Jehová siempre protegió a su pueblo, a Israel. Y no lo quise tomar tanto como en sí el ganado, sino que a nosotros, como a los que lo siguen, a los que están con él, a los que hablan de su palabra, siempre tenemos ese escudo protector en el que Jehová siempre nos está pues protegiendo de todos las malas personas, de todo daño que se nos haga, y como cada quien tiene su merecido, pues, y como se dice, ¿no? Cosechas lo que siembras. Lo que uno siembra, eso también cosechará. Ah. Gracias, Dana. Es muy bonito los dos textos que nos han compartido, ¿no? A mí me llama mucho la atención, porque ahorita vamos a hablar más un poquito acerca de cómo a veces estos pasajes o esta frase que vamos a ver que el corazón del faraón se endurece, o que Jehová endureció el corazón del faraón, cómo a veces presenta a un Dios pues no de amor, no de misericordia, no perdonador, pues a lo mejor presenta a un Dios muy soberbio, muy, digamos, malo, ¿no? Que muchas veces la gente lo puede ver de esa manera. Pero me llama mucho la atención a mí cómo Dios habla a Moisés y todavía le advierte a los egipcios, ¿no? En el versículo 18 dice que vendrá un granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto. Y el 19 dice, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que esté en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Entonces, si esto no es misericordia, díganme entonces qué define misericordia. Si esto no es gracia, díganme entonces qué es gracia. Porque si nosotros, o si viéramos a un Dios como la gente lo puede ver, que lamentablemente esa gente no conoce realmente a Dios, o lo puede definir solamente por un versículo, por un capítulo, no por toda su escritura, como lo dice que Dios es amor. Entonces aquí nos estamos dando cuenta cómo Dios le dice a Moisés, y dile al faraón, o sea, que se recoge la gente, o sea, que se recoge el ganado, porque si no, van a morir. Y justo lo que dices, o sea, me gustó eso, que a lo mejor la gente ve y juzga por un versículo. Y por eso tenemos nosotros que tener todo el contexto, todo lo que viene atrás, todo lo que está escrito, porque no podemos decir, porque aquí a lo mejor una persona que no ha leído, que no sabe la historia, dice, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué está haciendo división? ¿Por qué está siendo tan injusto? Y no es que sea injusto, sino que es, como dijimos, lo que cosecharás lo que sembraste. Entonces, Así es. hay que leer. Y hay que leer, como dices tú, y algo que decías bien importante, ¿no? A veces personas que estamos leyendo la Biblia y que vamos a un versículo o leemos un versículo y queremos que ese versículo nos diga todo, ¿no? O sea, lea todo el capítulo para que usted tenga un contexto de qué está diciendo todo el capítulo y de ese versículo en específico, ¿no? Entonces sigue diciendo el versículo 20, de los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. O sea, de los mismos siervos creyeron. Y sigue diciendo el texto, el 21, más los que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus criados y a su ganado en el campo. O sea, si hubo personas que dijeron, no, yo sí creo, voy a traer a mi ganado y voy a traer a mis siervos para que se resguarden. Pero hubo gente que no creyó. Entonces, como decía Dana, si yo siembro lentejas, pues voy a cosechar lentejas. Si siembro mangos, no me va a dar guayabas el árbol, ¿verdad? Pues de la misma manera, aquellos que obedezcan la voz de Dios, pues va a haber bendición. Aquellos que obedezcan la muerte, pues lamentablemente van a morir, ¿no? Y ahí es en donde entra el libre albedrío. Y de eso vamos a hablar en todas estas preguntas, ¿no? Vamos a comenzar con las preguntas, amigos. Los invitamos también a participar.
Si tienen alguna duda, la pueden escribir ahí en el chat. Si quieren también ustedes contestar estas preguntas, ayúdenos también a contestar estas preguntas, ¿no? Voy a leer con la primera que dice, ¿cómo explicas que Dios endureció el corazón del faraón? ¿Cómo explicamos esto, chicas? ¿Cómo lo entendieron ustedes? ¿Tranquilas? Aquí no es un juicio. Alexa lo puede entender de una manera, Dana lo puede entender de otra manera, yo lo voy a entender también de otra manera y la gente que nos ve también lo va a entender de otra manera. Así es que ustedes explíquenos o cuéntenos qué ustedes entendieron en base a lo que leímos, ¿no? En esta semana, la lección. ¿Cómo explica Dios el endureciendo el corazón del faraón? Yo siento que Dios conoce los corazones de todos nosotros y cuando nuestros corazones no están abiertos a Él, Él conocía el corazón del faraón. Y si te fijas en Éxodo 9, nos dice que primero el faraón endureció su corazón y después Dios endureció el corazón del faraón. ¿Por qué? Porque él tuvo libre albedrío y él escogió no creer en él. El faraón era un puesto muy importante en esos tiempos. Y obviamente él, pues como tenía la autoridad, él se sentía sobre muchos que estaban ahí, los esclavos, los siervos, todo. Entonces siento que él decía, ¿cómo va a haber un Dios allá arriba que va a mandar tantas cosas? Más poderoso. Ajá, más poderoso que yo, no lo creo. Por eso siento que él endureció su corazón y dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar entrar en mí. ¿Por qué tú me vas a dominar si yo domino al pueblo? Así. Y es lo que yo entendí. Y A ver, sí, Dana. de hecho, el faraón, como dices en Éxodo 9, dice, o sea, el corazón del faraón ya estaba endurecido. Pero a mí, yo lo vi igual como dijiste, pues que en otra perspectiva. Dios pudo haber colocado en el trono a otro rey más poderoso, a otro rey más misericordioso, que le dije, sí, está bien, no, se pueden ir. Pero yo siento que también fue como para Israel, o sea, de que miren de lo que los estoy sacando, o sea, dense cuenta de quién soy, véanme, tanto para Egipto como para Israel, el saber quién era él, pues, el que lo conocieran. Y el corazón del faraón ya estaba endurecido desde antes, pero por lo que él no quería aceptar que había alguien más. Yo siento que Dios tenía un plan para el pueblo y que no fue nomás porque él quiso, ¿sí me entiendes? Porque como dice Dana, porque si Dios tiene el control, lo pudo haber hecho más fácil. Y también nos habla de que Dios le dijo a Moisés que no iba a ser fácil sacarlos de ahí y si no era la fuerza, no iban a salir. No iban a poder salir. Por eso mandó las plagas, por eso mandó todas las cosas para que el faraón se diera cuenta que Dios sí existía y que sí había un Dios. Muy bien, muy bien. Ya estamos haciendo grande la respuesta. Muy bien. Miren, vamos a ir por partes y recapitulando un poquito las lecciones anteriores. ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta del faraón cuando Moisés le dice, libera a mi pueblo? Quiero que dejes libre a mi pueblo porque Jehová lo manda o lo ordena, algo así. Menciona, es en el capítulo 3. Uh-huh. Y menciona, perdón, es en el capítulo 4 y 5, que fueron lecciones anteriores, ¿no? Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Él ya tenía ese miedo de, no, pero ¿por qué? Sí. Más que miedo, yo siento que es soberbia. Sí. Entonces, yo siento que ya tenía una soberbia bien guardada. Y lo que decía Dana, bueno, no sé si era Dana y Alex, ya me estoy confundiendo. Los versículos anteriores dice, el Éxodo 3:19 dice, yo sé muy bien que el rey de Egipto no los dejará salir, sino es por la fuerza. Entendamos algo. Dios es omnipotente. ¿Qué más? A ver si se acuerdan. Omnipresente. Omnipresente,
y omnisapiente. Entonces, y muchos omni, pero vamos a enfocarnos en eso, no sé cuántos más, pero me quedé con esos tres yo, ¿no? Omnipotente, que es que todopoderoso. Omnipresente es que puede estar en qué? Cualquier lugar. En cualquier lugar. Y omnisapiente, Todo lo sabe. todo lo sabe. Entonces, lo que tú y yo vemos aquí es lo que tú y yo vemos, nada más. Donde estamos grabando, donde estamos aquí en el podcast. Pero ¿qué ve Dios? Nuestros corazones. Dios ve todo. Dios conoce todo. Dios sabe todo. Entonces, antes de que Moisés vaya delante del faraón, Dios sabía cómo estaba el corazón del faraón. Dios sabía que su corazón estaba endurecido. Por ende, pues fue entonces ese choque de poderes. No, ¿quién es Jehová? No, aquí el que manda soy yo, lo que decía Dana. Aquí el que gobierna soy yo. Aquí el más poderoso soy yo. Porque era lo que se creían los faraones en ese momento, dioses. Que nadie podía estar por encima de ellos. Entonces, algo que menciona y que lo explica también el Espíritu de Profecía, es que Dios no quitó al faraón el poder de decidir, de elegir, porque el faraón era libre, así como tú y yo somos libres hoy, de que nuestro corazón se endurezca y nuestro corazón no se endurezca. Entonces, él fue libre. Dios no quitó ese privilegio. A todos nos da ese deber, ese privilegio de decidir. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero decidir? Entonces dice, Dios no quitó al faraón el poder de elegir, sino que le dio las evidencias claras de su poder y de su misericordia. Pero el corazón del faraón fue endurecido por su propia decisión. A mí me relaciona muy bien esta parte yo con Belsasar. No sé si se acuerdan cuando estudiamos en las profecías. Sí. Dios quería lo bueno para Belsasar, quería que Belsasar le fuera bien, quería que fuera un rey, pero Belsasar no quiso escuchar la voz de Dios, no quiso acercarse a Dios, no quiso conocer a Dios, no quiso tener una relación con Dios. Pues el faraón tampoco. Y entonces, ¿qué le pasó a Belsasar? Pues ahora sí que los medos y los persas lo sitiaron y lo mataron. ¿Por qué? Porque fue su decisión, él quiso eso. Y Dios, por más que nos ame, por más que ama al faraón, por más que ama a todos, no puede salvarlos si no nos queremos salvar. Si no estamos dispuestos. Mismos. ¿Cómo nos va a salvar? No puede. Entonces, de esta manera yo creo que explicamos un poquito y nos abarcamos un poquito esta parte del faraón cuando se endurece, ¿no? ¿Quién lee la pregunta 2? Dana, ayúdame, por favor. Así en el orden que están, en el orden a ver. La de cuál es el deseo de Dios. Vete al viernes, el último. Al último día. Ahí está, el que sigue ahí. ¿Cuál es el deseo de Dios para todas las personas? Y si quieres, ayúdame con esas citas. Bueno, primera de Timoteo 2, 3, 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y luego dice segunda de Pedro 3, 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A ver, díganme, en estos textos mencionan a un Dios, digamos, exigente, que no tiene amor, que solo juzga, o que solo... ¿Les muestran ustedes un Dios así en estos textos? No, yo siento que es un Dios amoroso y aquí lo refleja. Él quiere que seamos salvos, Él quiere que que tengamos la verdad. O sea, siento que, no sé, es misericordia y amor. Sí, de hecho, o sea, Dios nunca obliga a nadie a la maldad, ¿no? Y nunca lleva al hombre a desesperarse. De hecho, pues como dice, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se salven, pero no obliga a nadie a aceptar su luz. Ya es decisión de nosotros. Si después de soportar mucho tiempo al hombre, Dios ve que no se someterá, lo deja y que manifieste su odio natural y lo entrega al peor. Sí, y ese es el punto, ¿no? Mostrar un poquito el carácter de Dios. El carácter de Dios es el amor, es justo, es misericordioso y quiere que todos se salven. Pero no solamente porque Él lo quiera, todos nos vamos a salvar. Porque acuérdense lo que venimos hablando y lo que ya dije hace un momento, nos creó libres para que yo decida. Y me gusta la parte la primera cita que leíste de Timoteo, donde dice que lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cómo yo sé cuando algo es verdad? ¿O dónde está la verdad?
Pues está en su palabra. Y está en leerla y pedirle a Él que nos muestre esa verdad. ¿Y cómo yo puedo entender esa verdad? Bueno, teniendo un estudio bíblico o pidiendo ayuda y leyéndola también su palabra, porque no es como que uno que es pastor y que estudió para eso lo sabe todo y lo comprende todo. Claro que en la Biblia tengo que tener fe, tengo que aprender a confiar, porque así como yo puedo entender muchas cosas, hay cosas que tengo que creer por fe. Hay cosas que tengo que creer que Dios me perdonó y tengo que confiar en que Dios me perdonó, en que Dios me pidió que estar aquí y aquí estoy. Fe, confianza, pero eso se gana o se lleva a cabo bajo una relación con Dios, bajo una estrecha relación con Él. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta siguiente. Alexa, por favor. ¿Cuáles fueron algunas de las reacciones de los siervos del faraón? Ahí vienen algunas citas, ¿verdad? Sí, son ¿Cuál, muchas. qué dice? Pero te ayudamos si quieres. Te ayudamos. Éxodo 9, 18 al 22, Éxodo 10, 7 y Éxodo 11, 3. Voy a leer Éxodo 9 del 18 al 22. Ok. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y los ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Muy bien, yo voy a leer el que sigue, ¿no? Éxodo 17. 17 dice: entonces los siervos del faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? ¿Y el 11, Dana? El 11:3 dice, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Muy bien, entonces dice, ¿cuáles fueron algunas de las reacciones de los siervos del faraón? Si nos damos cuenta en estos versículos que leímos, pues cada una tuvo sus matices, ¿no? Sus descripciones, ¿no? Temieron la palabra de Jehová. Así es. O sea, empezaron a creer, empezaron a darse cuenta que Jehová sí es real, que sí es un Dios que sí había un Jehová todopoderoso y que se estaba presentando delante de ellos, porque su rey o su máximo líder, el faraón, ¿quién es Jehová? Bueno, ahí está presente Jehová. ¿Qué otro pudieron ver? Sí, que muchos creyeron y muchos no, y por ejemplo en uno de esos es cuando guardan a su ganado y a sus siervos. Ahí se dan cuenta de que ellos ya tenían el sentimiento, la presencia, ya sentían la presencia de Dios. Y si se dieron cuenta, creo que no sé si fue el que leyó Dano, el que leí yo, donde dice, ¿hasta cuándo? O sea, ¿para qué los sigues reteniendo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que se vayan para que adoren a su Dios, a Jehová? Yes. Ya no ves que Egipto está destruido. O sea, ¿qué más quieres que haga? ¿Qué necesitas? ¿Qué evidencias más necesitas? Entonces, los mismos siervos del faraón Le diciéndole decían. al faraón. Pero ¿hasta qué punto llegamos o hasta qué punto llega el faraón para que su corazón no entre? No se dé cuenta de lo que estaba pasando. Y yo estuve analizando en esta semana esa parte, ¿no? Cómo a veces la palabra o ablanda mi corazón y me acerca a Dios, o endurece mi corazón. Es de dos. No hay 3, 4, 5. No. Es de dos. O estoy acercándome a Dios porque mi corazón se está transformando, o no me estoy acercando porque mi corazón está endurecido.
Y casi siempre, o la mayoría de las cosas, para no generalizar, ¿verdad? Ese endurecimiento pues tiene que ver con cosas que hice, con cosas que Dios no hizo en mi vida, con algún trauma, con alguna dificultad, con algún problema, con seguir teniendo el control Así es. y no soltárselo a Dios, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, la 4, ¿verdad? Si hubieran sido egipcios, esta pregunta está muy buena, ¿eh? ¿Qué acontecimientos te habrían afectado más a la hora de decidir si confiar o no en Moisés? Qué fuerte, ¿no? Porque yo me pongo a pensar en todas las plagas que mencionamos aquí en el capítulo Sí. 9, ¿no? O que se mencionan, ¿no? Sangre, langostas, ranas, piojos, úlceras, Úlceras. granizo, tinieblas. Bueno, la mayoría, ¿no? ¿Qué plaga a ustedes se les hace más difícil? Todas juntas. Ay, yo siento que todos están... No, pero si dijeran, a ver, una, ¿cuál La de sería? las úlceras. La de las úlceras. La de las... Yo siento que la de los piojos. Oh, O sea, a veces que nos rascamos Ay, así, sí. y si nos tendría algo en la cabeza. Imagínate, no te dejan ni pensar bien. Yo me fui un poquito, no al extremo nada, pero me pongo a pensar qué tanto uso el agua en mi día a día. Y que cuando quisiera tomar agua fuera sangre. O cuando me quisiera bañar fuera sangre. Si a veces vemos a lo mejor sangre y hay gente que se desmaya, o hay gente que le causa digamos, un cierto tipo pues de que se impresiona, se impacta, es difícil ahora verlo no solamente En todas partes. en el Ajá. agua del río, sino en todos los Todo. estanques, o sea, en toda parte que había agua, esa agua también se convirtió en sangre, ¿no? Ujú. Qué difícil, ¿no? Qué Sí. complicado, ¿no? Luego la oscuridad, 3 días No. sin ver a nadie, oscuro. No, Eso no, dice no. la Biblia, que duraron 3 días sin verse. O sea, así cercanos no se podían ver. Y todos los nutrientes que tiene el sol para nosotros. La oscuridad nos puede deprimir. Claro, imagínate. Científicamente aprobado. Que nos Pero- deprime. Ajá, pero o sea, imagínate. No ver sangre, úlceras, ranas, piojos. No, no, no. No, y ahora vamos a juntar todo, ¿no? En base a la pregunta, ¿no? ¿Qué te decir? ¿Qué pensar, ¿no? ¿Qué decir de esto? Oye, ¿y todo esto que está pasando, lo está ocasionando él? O sea, hablando de Moisés, ¿no? Ujú. ¿Será que no Tiene será algo- magia oscura o no será otra Ajá. cosa? ¿Tendrá algún A eso me poder, refiero, o sea, algo? la gente de Egipto, ¿qué estuviera pensando? O sea, mejor que se vaya, o no, que voy a andar creyendo. Entonces, por eso es importante para nosotros que lo estamos leyendo, tener un contexto. Ver todo Claro. el Ver trasfondo. toda la película, saber Ujú. todo el trasfondo, ver todo el capítulo, ver toda la historia, para confiar, para creer, para entender que no es magia oscura, es el Jehová revelándose a quien dijo quién es Jehová, Así es. dónde está Jehová. Eso es exactamente lo que yo debo entender. Y a veces no van a venir plagas hoy en día, ¿verdad? Bueno, vamos a analizarlo en algún momento Ajá. en las profecías, ¿verdad? Pero tal vez hoy no vienen ese tipo de cosas a nuestra vida, pero vienen desde otro punto de vista, ¿no? O de otra perspectiva en problemas, dificultades, Situaciones. difíciles. Y lo veníamos analizando en la lección anterior. A veces esas pruebas, esas situaciones crecen mi fe, aumentan mi fe. Hola, Isma. O claro está, la disminuyen, ¿no? Pero casi siempre, cuando yo supero esa adversidad, mi fe crece. Y de eso se trata, ¿no? De que vayamos creciendo poco a poco, ¿no? Muy bien, vamos a ir con la siguiente, Dana, por favor. Dice, si fuera cierto que Dios elige arbitrariamente a ciertas personas para que se salven y a otras para que se pierdan, ¿qué diría de eso de cómo es Dios? Pues Esta pregunta está buena, ¿no? sí, Está interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice, nos habla un poquito acerca de la predestinación, que a veces una gente lo puede mal interpretar, claro está. Una cosa, como lo veníamos diciendo hace un momento, es que Dios lo sepa todo.
pero otra cosa muy diferente es que al saberlo todo va a intervenir o va a interferir en mis decisiones, en lo que yo quiero. Y es como decía Alexa, ¿no? Ahorita que estábamos conversando, los consejos de nuestros papás, ¿no? ¿Interfieren en mis decisiones? No. Porque al final, ¿quién decide? Uno mismo. Nosotros. O sea, ¿cuántas veces nuestros papás no nos dan consejos? Hijo, no hagas esto, hijo, aquello. Pero al final yo decido. Si tú no lo quieres tomar, no lo tomas, no lo haces, pero Él te lo dice. Y así Dios nos pone en la palabra, Él nos dice todo lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien. Si tú sigues la Biblia, si tú no crees en Dios, está bien, no crees en Dios. Bueno, no está bien, ¿no? Pero no crees en pues, Dios, ¿no? Tomas tu decisión. Ajá. Ajá. Tomas tu decisión de no creer, pero lees la Biblia y sigues todos los pasos, te va a ir bien. O sea, te ayuda en el día a día, te ayuda en cómo tratar a las personas, o sea, no solamente en lo espiritual, sino también en lo emocional, te ayuda en muchas cosas. Y que es más satisfactorio caminar al lado de alguien y que ese alguien sea Dios a caminar solo. Y es más Exacto. bonito. Y mira, cómo esta pregunta que acabamos de hacer ahorita se relaciona con la siguiente, Alexa. La de cómo entiendes la atención. Sí, Esa. ¿cómo entiendes? ¿Cómo entiendes la tensión entre el libre albedrío humano y la soberanía divina? Entonces, la parte de predestinación, vaya, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque es soberanía de Dios, soberanía humana. Yo obedezco la palabra de Dios y me va a ir bien. Estoy cosechando sabiamente, estoy cosechando salvación. Y un versículo que nos dice bien clarito el plan de Dios en cuanto a su carácter es San Juan 3:16. O sea, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué te invita a Dios? Creer. Esa es la soberanía divina. Creer en Dios, acercarte a Dios, tener una relación con Dios, conocerlo, confiar. Pero la soberanía humana, ¿qué es? ¿Tú puedes solo? No, tú tienes, si quieres ser feliz, tienes que luchar. ¿Sí o no? ¿O qué hemos escuchado? ¿Qué Sí. vemos en las redes sociales? Eso, o sea, ¿quieres ser feliz? Lucha. Y lucha hasta que lo alcances. ¿A qué influencer, a qué persona famosa podemos ver que sí lo hay, verdad? Pero la mayoría, ¿no? Podemos ver que se acerca a Dios o que le da ese lugar a Dios. Ahorita se me vino a la mente, miren, el Espíritu Santo trabaja. Pues a mí me gustan los deportes, ¿verdad? Ajá. Y me dio mucha alegría y obviamente gusto cuando le hicieron esta pregunta a Messi. Porque a veces hay futbolistas que tienen como un amuleto, como digamos, digamos suerte, le podemos decir, así lo llamarían ellos, ¿no? Entonces un periodista, no recuerdo si fue hombre o mujer, le hace la pregunta a Messi: cuando tú tienes un logro, cuando tú sales campeón, ¿a quién se lo dedicas? ¿O quién es esa persona que te ayuda? ¿Quién es a tu abuelito? ¿O a alguien que ya no está contigo, pero sabes que esa persona te ayuda? Y Messi lo menciona, ¿no? A Dios. O sea, Él es el Todopoderoso. Él es el que me dio este don, Él es el que me da esta capacidad, es el que me dio este talento, y eso es gracias a Él. Entonces, qué bonito es ver esto, ¿no? Pero qué bonito fuera que la mayoría lo viera así. ¿Por qué? Porque Messi es libre de decir lo que él quiera, así como tú y yo podemos decirlo. Pero ¿cómo entender soberanía divina? Soberanía de Dios. Soberanía de... Ahora sí que el libre albedrío humano es mi libertad. Decir qué quiero hacer. El que ustedes estén aquí, ustedes deciden, no las obliga a estar aquí, ¿verdad? Sí, es cierto. Pues, Entonces, es elegir, ¿no? Y pues ya metiéndome la soberanía divina es hacer que el plan de Dios en mi vida sea una realidad. No por obligación, no porque Dios me está obligando, no porque si no lo hago Dios me va a castigar, no. Porque amo a Dios, porque tengo una relación con Él. porque elijo seguirlo. Elijo seguir, elijo creer. Muy bien. Fíjense esta parte que es interesante y sigue en relación a lo que analizábamos hace un momento, ¿no? ¿Cambió Dios alguna vez de opinión? ¿Hizo algún cambio Él en esto? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y vienen dos citas, ¿verdad? Aquí. ¿Cuándo cambió Dios de opinión? Dan, ayúdame con Jeremías. Con Jeremías, bueno, dice.
En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado en hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Y Jonás qué dice? Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, Jeremías dice lo que Dios va a hacer cuando alguien se arrepiente. Jonás, Nínive, es el ejemplo. ¿Cuál era la orden? Ve y dile a Nínive, Jonás, ve y dile a Nínive que vamos a destruirla por toda su maldad, por todo lo malo que ha hecho. Una sentencia, ya está, la vamos a destruir. Pero ¿qué pasa? Bueno, ya sabemos lo que pasa con Jonás, no quiere, pasa lo del pez, Sí, al sí. final Jonás va, ¿no? ¿Y qué pasa? Da la orden, da el mensaje, ¿y qué pasa con Nínive? Se arrepiente. Se arrepiente de corazón. Cree en ese mensaje, cree en ese Dios verdadero. Y si Dios ve misericordia, si ve Dios que nos humillamos, si ve Dios algo sincero, pues nos perdona. Y Claro. fue lo que pasó exactamente con Nínive. Imagínense otro Dios. Ni manda a Jonás. ¿Para qué? No, tú eres muy, Sí, muy ya está malo. bien perdido. Ya estás todo. perdido. Ajá. Y eso puede pasar también con las personas que nos rodean a veces. Podemos ver a ciertas personas, a ciertos jóvenes, a ciertos amigos, que podemos decir, no, es que a él no creo que le guste las cosas de Dios, o no creo que se quiera acercar. Pero no somos nadie nosotros para juzgar. Y justo son los que más nos sorprenden, ¿no? Eso. A veces que a mí me ha tocado, incluso, que yo pues comparto lo de inverso, versículos, etcétera, y que un amigo o una amiga que menos piense que le interesa es de que, oye, fíjate que sí, ya había leído ese versículo, me gustó, y nos ponemos a platicar, y o sea, ¿y quién soy yo para decir que a él no le gustan las cosas de la iglesia? ¿Quién soy yo para decir que no sabe? ¿Quién soy yo para decir que no cree? O sea, lo que nos sorprende, ¿no? Sí, y esa parte que mencionas, Dana, es bien importante porque eso nos da evidencias a no juzgar a las personas por su apariencia. Así es. A presentarles esta verdad, a presentarles a este Dios amoroso, misericordioso, perdonador, para que ellos lo conozcan. Entonces es bien bonito cuando tú se lo llevas sin apariencia o sin pensar nada y es bien recibido. ¿A poco no sabía? A ver, cuéntame más. Es que esto nunca lo había visto. Y la gente está hambrienta a veces de saber, de De conocer, ¿no? Voy a pasar a la última pregunta. Miren, dice, ¿cómo puedes mantener tu corazón blando hacia Dios para no seguir los pasos del faraón? Pues para mantener nuestro corazón blando, nuestro corazón calientito, yo siento, o sea, a mi punto de vista, el estar conectados con Él. El estar orando, el estar leyendo, el estar en comunicación constante con Él. Eso siempre va a ser, siempre nos va a estar mostrando su misericordia, nos va a estar mostrando su grandeza y más todavía si estamos con Él. Si estamos, ahora sí que una relación de muy cerquita, pues. Así es. Gracias, Dana. Alexa. Yo siento que si en verdad, si lo conoces a oídas, no vas a tener tu corazón dispuesto a que abrirle la puerta a Dios. Pero si en verdad lo conoces, si lo sigues, si lees, si lo adoras, si haces todas esas cosas, yo siento que tu corazón va a estar dispuesto a seguir a Él y a entregarle todo lo que Él te dio, todos tus dones, en lo que tú puedas aportar, ayudar en la iglesia o simplemente en tu trabajo, en cualquier lugar. Una sonrisa para una persona puede cambiarle ese día, porque no sabes lo que tienen las personas en su corazón. Así. Un bonito día, feliz día, Dios te bendiga. Muchas veces cambian la vida o el día de las personas. Y siento que eso es lo más bonito que Dios nos pudo haber
otorgado a nosotros tener nuestro corazón blandito y empatizar con las personas y ponernos en los zapatos de ellas. Así es, qué bonito, gracias. Gracias, Ana, gracias, Alexa, qué bonito lo que expresan, ¿no? Y para no repetir, creo lo mismo, creo que ¿cómo puedes mantener tu corazón blando hacia Dios para no seguir los pasos del faraón? Pues es como todo lo que utilizamos hoy en día, ¿no? Como mi tablet, como mi celular no se apaga conectándolo. Entonces, en la medida en que yo esté conectado con Dios, es en la medida en que esa luz que Él me da siempre va a brillar. Es en la medida en que ese corazón de piedra que tengo no va a ser de piedra, sino va a ser de carne. ¿Por qué? Porque estoy conectado con mi Creador, porque estoy cerca de mi Creador. Y creo que, como dice Hebreos 3:15, si yo oigo su voz, no endurezcáis el corazón. Entonces, cuando yo escucho la voz de Dios y estoy, ahora sí que con el oído listo para escucharla, no hay forma de que ese corazón se endurezca. No hay forma. Y amigo que nos ves, no sabemos por qué situación estás pasando, no sabemos por qué situación difícil, complicada, a lo mejor no hay, nadie está pasando por algo como tú lo estás pasando, pero sabes, Dios está allí y te pide que no endurezcas ese corazón, que se lo puedas abrir, que puedas decirle, Señor, a lo mejor no te conozco, a lo mejor es la primera vez que oigo de ti, pero aquí estoy, con esta situación, con estos problemas, con esta vida, con muchas malas decisiones, pero aquí estoy dispuesto a escuchar tu voz. Qué bonito sería que no solamente las personas que nos escuchan estemos dispuestos, sino también nosotros, estar dispuestos siempre a oír la voz de Dios. ¿Con qué se quedan en esta semana, en esta lección? ¿Qué fue lo que así en una oración, en una paz, una palabra, dijeron, esto fue lo que más me gustó y con esto me quedo en esta semana? Yo quiero leer algo A ver. que dice de Elena, que dijo Elena G. de White. Muy bien. Que dice, Dios nunca obliga a nadie a la maldad, nunca lleva al hombre a desesperarse en su rebelión. No quiere que nadie perezca, sino que todos se salven, pero no obliga a nadie a aceptar la luz. Si después de soportar mucho tiempo al hombre, Dios ve que no se someterá, le deja que manifieste su odio natural, lo entrega al peor de todos los tiranos, el yo. Creo que Dana comentó algo sobre este texto, pero a mí me gustó mucho en el sentido de que Dios ama al pecador, mas no ama el pecado. Y siempre Dios te va a recibir con los brazos abiertos si tú quieres arrepentirte de corazón. Él ahí está para salvarnos y para protegernos. Si tienes alguna duda, si tienes algo que te aflige o alguna barrera que no te permite ir a Él, pues aquí estamos nosotros, también está Él en una oración. Dios es tan maravilloso que no sabes cómo te va a contestar tus oraciones y es tan bonito porque con la persona que menos te la esperas, ahí te está diciendo algo y tú, esto fue una oración contestada. Y es muy bonito. Casi siempre hasta las mismas palabras te dicen en las que tú oraste. A mí me gustaría retomar esto que decía Pablo, que Pablo quería dejar en claro que nada de las interacciones de Dios con los seres humanos es accidental o ajeno a su conocimiento y pues el plan. Cuando los escritores bíblicos dicen que Dios tiene el control, esto no disminuye el libre albedrío individual para responder a las indicaciones del Eterno. O sea, todo lo que pase, absolutamente todo, el que nosotros estemos aquí, el que ustedes estén viendo este podcast, tiene un propósito, tiene un plan, tiene una semillita por sembrar. Entonces, aquí con lo que yo me quedo es que el plan de Dios que quería que él sabía y que él conocía que iba a ser muy difícil sacar a su pueblo de ahí, pero porque tenía un plan, porque había algo detrás de eso y algo después que iba a ser para mejor. Wow, qué bonito. Me sorprendieron con sus resúmenes. Saben, yo me quedo con lo siguiente, ¿no? Ahorita hablamos acerca del cambio, ¿no? De cómo Dios a veces cambia cuando uno se arrepiente, ¿no?
pero me pongo a pensar en lo que decía la lección en Judas. Cómo habló de Judas también, ¿no? Y me gustó esta parte donde dice, las interacciones de Dios, tanto con Judas como con el faraón, nos recuerdan la importancia de cómo responder a las invitaciones de Dios. Cada vez que rechazamos la invitación de Dios, facilitamos a que la próxima vez volvamos a rechazarle. Lo contrario también es cierto. Cada vez que sigamos a Dios, ganamos más fuerza para tomar la decisión correcta la próxima vez. Entonces es muy sencillo. Si yo escucho la voz de Dios, la acepto en mi corazón. Si yo escucho la voz de Dios y no la acepto, pues esa vocecita se va a ir desvaneciendo. Así es. Pues muchas gracias. ¿Qué les parece si terminamos como iniciamos? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, que tu morada esté en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias te damos por este tema tan hermoso. Pedimos bendición para toda la gente que lo escuchará, que también sea de bendición para ellos y que tú puedas escuchar esas peticiones que han externado y que también, Señor, ellos puedan escuchar tu voz y no endurecer el corazón. Quédate con nosotros y este ministerio, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dana. Gracias, Alexa, por este Gracias podcast. a ti por invitarnos. Gracias a ustedes que nos ven. Dios les bendiga y muchas gracias por escucharnos. Bye.